Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial sobre tablas dinámicas, veremos cómo generar tablas dinámicas con orígenes de datos externos. Veremos qué programas serán necesarios instalar para poder conectarse a una base de datos externa y generaremos varias tablas dinámicas de ejemplo. Podemos conectarnos a la base de datos de varias maneras diferentes. Nosotros utilizaremos las conexiones ODBDC y MySQL. En este primer tutorial utilizaremos la conexión ODBDC. ODBDC es una interfaz de programación de aplicaciones de estándar abierto para acceder a una base de datos. Está diseñado para poder almacenar toda una serie de datos relacionados y su objetivo es hacer posible el acceso a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar qué sistema de gestión de base de datos almacena la información. Antes de empezar a generar las tablas dinámicas, vamos a instalar los conectores necesarios para poder conectarnos a las bases de datos. Nos vamos al buscador de Google y escribimos MySQL Connector ODBDC descargar. Y entramos en el primer enlace que se muestra. Se nos muestran varios archivos para descargar, los dos primeros ejecutables y los otros dos comprimidos, con las versiones de 32 o 64 bits. Dependiendo de la versión de Office que tengamos instalada, instalaremos una u otra opción. Para conocer qué versión tenemos de Excel, pulsamos en el botón acerca de Excel que encontramos al pulsar en la opción Cuenta. Allí encontraremos qué versión tenemos instalada en nuestro equipo. Nosotros vamos a descargar la versión de 32 bits. Pulsamos en el botón de descargar y se nos muestra una nueva ventana por si quisiéramos loguearnos. En nuestro caso solo queremos descargar el fichero. Pulsamos en el enlace que se muestra en la parte inferior de la ventana para comenzar con la descarga. Y nosotros guardaremos el fichero, una vez descargado completamente, en la carpeta de descargas. Una vez ha finalizado la descarga, nos vamos a la ubicación donde hemos guardado el archivo y lo ejecutamos. Y vemos que no podemos instalarlo sin haber instalado antes las librerías de Visual Studio 2019. Volvemos al buscador de Google para encontrar este fichero y escribimos en el cuadro de búsqueda el siguiente texto: Visual Studio 2019. Pulsamos en el primer enlace que se muestra en la búsqueda y se nos muestra la página web para descargar las librerías de Visual Studio 2019. En la parte inferior encontramos los enlaces de las librerías según la versión que queramos instalar. Nosotros pulsamos en la de 32 bits para empezar con la descarga del archivo. Guardamos el archivo en la carpeta Descargas y una vez finalizada la descarga nos vamos a esta carpeta para ejecutar ambos archivos. Primero ejecutaremos las librerías de Visual Basic. Una vez hemos terminado con la instalación de las librerías, vamos a instalar el conector ODBDC. Tras la instalación de estos dos archivos, vamos a crear las conexiones a las bases de datos que después utilizaremos para la creación de las tablas dinámicas. Nos vamos al botón de Windows y escribimos ODBDC, o nos vamos a herramientas administrativas de Windows y seleccionamos ODBDC Data Sources 32 bits. Se nos muestra el cuadro de diálogo de administrador de origen de datos ODBDC y agregamos la conexión pulsando en el botón de agregar. Se nos muestra una nueva ventana y seleccionamos el controlador MySQL ODBDC 8.0 ANSI Driver. Y en la siguiente ventana vamos a ir añadiendo la información sobre la base de datos a la cual me voy a conectar. Lo primero que vamos a hacer es insertar un nombre que defina la base de datos a la cual voy a conectarme. En el recuadro TCP/IP escribimos la IP del servidor donde tengo alojada la base de datos. Y en el puerto de conexión que se suele utilizar es el 3306 o 3307. Recordar que este puerto deberá estar abierto para poder conectarse de forma remota. Después añadimos el usuario y la contraseña para poder conectarnos a la base de datos. Normalmente el usuario de conexión suele ser root o admin. Y por último pulsamos en el botón de test para comprobar que funciona la conexión de forma correcta. Si hubiesen diferentes bases de datos en ese IP, tenemos la opción de seleccionar qué base de datos queremos desde el desplegable. Ya tenemos la conexión ODBDC creada a la base de datos de la cual queremos generar las tablas dinámicas.
Pulsamos en el comando tabla dinámica de la pestaña Insertar y se nos abre el cuadro de diálogo de crear la tabla. Y elegimos la opción Utilice una fuente de datos externa. Y pulsamos en el botón Elegir conexión. Al pulsar en el botón no se muestra ninguna conexión establecida. Cuando vayamos a añadir nuevas tablas dinámicas, veremos que aquí se mostrará la conexión o conexiones realizadas. Pulsamos en Examinar en busca de más y al pulsar en el botón Nuevo origen se nos muestra el cuadro de diálogo con el asistente para la conexión de datos. Y seleccionamos la opción DSN, nombre de origen de datos de ODBC. Se nos muestran los orígenes de datos ODBC y tenemos el que nosotros habíamos creado previamente, que hacía referencia a los pedidos y que nosotros llamamos base 1. Pulsamos sobre esta conexión y se muestran todas las tablas de la base de datos. Nosotros vamos a seleccionar la tabla de pedidos. Una vez seleccionada, pulsamos Siguiente y nos lleva al cuadro de diálogo para guardar la conexión para poder utilizarla posteriormente. Como nombre descriptivo, le ponemos pedidos. Y pulsamos en Finalizar y ya tenemos el origen de los datos seleccionado. Ahora vamos a empezar a generar nuestras tablas dinámicas. Pulsamos Aceptar y se nos muestran todos los campos de esta tabla. Nosotros queremos obtener la suma total de ventas realizadas por producto. Arrastramos el campo Producto al área de filas y el campo Ventas al área de valores e inserta la función suma por defecto para estos datos. Y se nos muestra la suma de las ventas realizadas por producto. Ahora vamos a crear una nueva tabla dinámica con la suma de las ventas realizadas por los vendedores en cada zona. Pulsamos de nuevo en el comando tabla dinámica de la pestaña Insertar. Nos situamos en la opción Utilice una fuente de datos externa y pulsamos en el botón Elegir conexión. Vemos que se muestran todas las conexiones que tenemos en el libro. Pulsamos en la conexión que hemos generado anteriormente llamada Pedidos y al pulsar Aceptar se muestran todos los campos de esta tabla. Arrastramos el campo Vendedor y el campo Zona al área de filas y el campo Ventas al área de valores. Y obtenemos el total para cada uno de los vendedores en cada zona. Añadimos una nueva hoja y vamos a añadir una nueva conexión que haga referencia a la tabla Empleados. Pulsamos en el comando tabla dinámica de la pestaña Insertar. Nos situamos en la opción Utilice una fuente de datos externa y pulsamos en el botón Elegir conexión. Nos situamos en la opción Examinar en busca de más y pulsamos en el botón Nuevo origen. Se nos muestra el cuadro de diálogo con el asistente para conexión de datos. Seleccionamos la opción DSN, nombre de origen de datos de ODBC. Se nos muestran los orígenes de datos ODBC y tenemos el que nosotros habíamos creado previamente que hacía referencia a los pedidos y que nosotros llamamos base 1. Pulsamos sobre esta conexión y se muestran todas las tablas de la base de datos. Nosotros vamos a seleccionar la tabla de empleados y pulsamos en el botón de Siguiente. Nos lleva al cuadro de diálogo para guardar la conexión para poder utilizarla posteriormente. Como nombre descriptivo le ponemos el nombre empleados. Y pulsamos en Finalizar y ya tenemos el origen de los datos seleccionados. Nos falta empezar a generar nuestra tabla dinámica. Para ello pulsamos Aceptar y se nos muestran todos los campos de esta tabla. Nosotros queremos obtener el número de empleados que tenemos por sexo. Arrastramos el campo sexo al área de filas y el campo nombre al área de valores. Él de forma automática inserta la función cuenta para los tipos de datos texto. Y se nos muestra el número de empleados que tenemos por género. Nos situamos en una nueva hoja y ahora queremos obtener el promedio del sueldo de los empleados por departamento. Pulsamos de nuevo en el comando tabla dinámica de la pestaña Insertar. Nos vamos a la opción Utilice una fuente de datos externa y pulsamos en el botón Elegir conexión. Vemos que se muestran todas las conexiones que tenemos en el libro y seleccionamos la conexión que hace referencia a los empleados. Al pulsar Aceptar se muestran todos los campos de la tabla Empleados y arrastramos el campo Departamento al área de filas y el campo Salario al área de valores y obtenemos el total del salario por departamento. Entramos en la configuración del campo de valor y seleccionamos la función promedio. Y desde el botón Formato de número le asignamos el formato más adecuado. Y al pulsar Aceptar obtenemos los resultados deseados.
Ahora vamos a ver cómo se pueden actualizar de forma automática los resultados de las tablas dinámicas generadas. Pulsamos en la opción Propiedades de conexión que encontramos en el desplegable Actualizar. En el cuadro de diálogo marcamos la opción Actualizar cada minuto. Nosotros hemos modificado la base de datos y transcurrido un minuto la tabla dinámica se actualizará de forma automática y se muestra un nuevo departamento llamado Informática con el salario promedio. Otra manera de poder actualizar la tabla dinámica es pulsar en el comando Actualizar. Hemos añadido un nuevo registro en la base de datos y al pulsar en Actualizar se muestra un nuevo departamento con el promedio de su salario. Con las dos conexiones añadidas ya podemos crear todas las tablas dinámicas que deseemos en cualquier libro nuevo. Estas dos conexiones se quedan almacenadas en la carpeta Mis archivos de orígenes de datos. Con esto concluimos el tutorial de cómo generar tablas dinámicas de origen de datos externo utilizando conexiones ODBC. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!